La 10ª fase del Ragnarok inicia con Heimdall solicitando a la audiencia prepararse para el próximo choque entre los dioses y la humanidad, destacando que para esta ocasión el campo de batalla fue transformado totalmente para evocar a Kyoto al cierre de la era Edo, cambio solicitado expresamente por el representante del bando divino. Ante tal hecho, los espectadores se cuestionan el motivo de elegir una localización humana, pero Heimdall los omite y prosigue señalando que los dioses poseen 5 triunfos frente a 4 derrotas, restando solo 2 caídas para la aniquilación humana. Finalmente, anuncia que el supremo dios de la espada está presente, aquel que antiguamente venció a la serpiente de 8 cabezas, Orochi, usando una hoja de Totsuka, estableciendo así las bases de la esgrima. Además, de la cola del monstruo surgió una espada sagrada y mítica denominada Ame no Murakumo, arma con la cual, siendo feroz como tempestad y veloz como centella, eliminó a deidades malignas. Este dios, llamado también la deidad poderosa, viene a exhibir su grandeza, presentándonos a Susanoo no Mikoto, el más formidable ejecutor de dioses, quien aparece en el área con una mirada rebosante de seguridad. Al observar el entorno, el dios identifica al instante a Kyoto del periodo Edo y tras respirar hondo, afirma estar conmovido. Por otra parte, Heimdall declara que el mortal que retará al ejecutor divino más potente del cielo será aquel sujeto, viéndose al fondo de la calle al combatiente humano mientras el locutor relata que en la crónica japonesa hubo un tiempo donde la pasión hacía hervir la sangre y donde los filos e ideales colisionaron costando incontables vidas. En aquel Kyoto de finales del Edo, los maestros espadachines surgían en masa y el arte de matar alcanzó la plenitud técnica. El más temible de estos asesinos aparece vistiendo un traje turquesa estilo Dandara. Los opositores temían a este hombre pequeño como si fuera un espectro cruel, pues su hoja manchó de terror y sangre las zonas de Kyoto y Osaka. El narrador duda si es humano o demonio, presentándolo como el ejecutor de hombres más letal de la historia, el capitán de la primera unidad del Shinsengumi, Okita Souji. Estando frente a frente, Okita menciona que el sitio le causa nostalgia e incluso percibe el aroma a sangre antigua. Heimdall celebra el duelo entre el ejecutor de humanos más fuerte y el ejecutor de dioses más fuerte, preguntándose quién vencerá mientras suena la campana de inicio. No obstante, antes de atacar, Susanoo le pregunta a Okita si ese lugar cercano es el hostal Ikeda, y tras la confirmación, el dios exclama con emoción que allí 4 miembros del Shinsengumi vencieron a 20 patriotas. El humano nota que el dios conoce bien la época, a lo cual este responde que el fin del periodo Edo es su escenario soñado. Ante la duda de Okita, el dios explica que la esgrima que él inició fue pulida por la humanidad por siglos y en esa etapa final, Okita llevó el arte del asesinato a la perfección. Por ello, ansiaba este enfrentamiento. Okita admite que el dios es distinto a como lo imaginaba, mientras su bando le pide no descuidarse, gritando que todo el Shinsengumi lo respalda. Los capitanes de las otras divisiones comentan la contienda, dudando si el físico de Okita resistirá, pero otro afirma que basta ver su rostro de felicidad para saber que está en su punto más fuerte. En la arena, Okita valora que su rival tenga un cuerpo sano, un aura familiar y sea el más poderoso, permitiéndole luchar hasta saciarse. De este modo, en cuanto el combate inicia, la expresión de Okita se transforma totalmente en la de un demente. Al notar esto, las deidades presentes se cuestionan si sus ojos enrojecieron. Por otra parte, los integrantes del Shinsengumi comentan que el joven Okita está empezando a esforzarse al máximo y que ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que lo vieron pelear al 100%. Al oír tales palabras, los humanos cercanos dudan si realmente él es el asesino más letal, pues aparenta ser solo un infante. Ante la duda, sus camaradas guardan silencio, pensando que es la oportunidad para que Okita demuestre por qué a finales de la era Edo era apodado el ejecutor más fuerte. Tras decir esto, Okita se lanza velozmente contra su oponente. El comentarista queda atónito ante tal rapidez, mientras Susanoo permanece estático aguardando el choque. Paralelamente, Ares, quien observa junto a Zeus y Hermes, afirma que el humano menosprecia a los dioses y que su exceso de confianza será su ruina. Lo cierto es que, justo cuando Okita parece alcanzar a Susanoo, desaparece súbitamente y ni el propio dios logra prever hacia dónde se dirigió. En ese instante, el humano reaparece a su costado en un parpadeo y la deidad apenas reacciona retrocediendo para evitar el impacto enemigo.
Sin embargo, Okita, sin otorgar un segundo de descanso, reanuda su ofensiva a gran velocidad y esta vez al dios solo le queda cubrirse del violento golpe mientras sonríe por la fuerza recibida. Durante el choque de metales, Susano reconoce que la rapidez del mortal ha sobrepasado sus previsiones y le pregunta si podrá evadir el siguiente movimiento. Acto seguido, lanza una patada para desestabilizarlo, pero Okita brinca con destreza e impulsándose en la pierna del rival, se eleva para descargar otro tajo potente que Susano bloquea rápidamente. Así, ambos guerreros quedan frente a frente en una pose magnífica y el dios admite que, como suponía, este es el estilo de esgrima más poderoso. Luego se separan con violencia y Okita aterriza en un tejado cercano, alistando el próximo ataque mientras le dice a Susano con mueca maníaca que esto es muy divertido. Entonces, Okita empieza a desplazarse ágilmente por los techos y el dios escolta sus movimientos sin moverse del sitio. Al final, Okita ataca de nuevo. Susano intenta contraatacar, pero el humano se mueve más veloz, rodeándolo y golpeando otra vez, lo cual el dios bloquea diciendo que también se divierte. Zeus y los demás se asombran por la agilidad de Okita, notando que posee potencia para partir al rival, y Zeus recalca que su instinto asesino es increíble. En la arena, Susano sonríe identificándolo como Okita Souji. Se explica entonces que sus ojos rojos reflejan euforia y determinación, pues sus órganos entran en éxtasis dándole capacidades sobrehumanas. Okita ataca con más fuerza y Susano retrocede sonriendo, pero la sonrisa desaparece cuando Okita cambia su guardia. Los humanos anuncian que usará su técnica especial. Okita lanza una estocada que el dios detiene, pero luego vienen un segundo y tercer impacto consecutivos con más potencia, obligando a Susano a retroceder mientras su arma sufre el daño. Los compañeros de Okita elogian que el dios bloqueara las 3 fases. Susano se recupera preguntando si fue el pulso de 3 fases, calificándolo de devastador. Ares duda si el arma divina se rompió, pero Hermes aclara que solo fue la funda, revelando Susano una espada impresionante. Los dioses la llaman la espada de la lluvia de nubes en racimo, un tesoro del Valhalla. Heimdall anuncia que Susano por fin desenvaina. Historiadores humanos notan que luce distinta a los textos y se revela que herreros divinos como Hefesto la modificaron para crear el arma definitiva. En el campo, Okita elogia la espada y Susano responde que es la espada celestial cazademonios, ideal para cortar al demonio ejecutor. Susano toma una postura neutral que confunde al público. Unos ven la postura bromista, otros la del tonto o un ataque directo. Se explica que los maestros de la espada notaron algo raro, siendo Okita el primero, seguido por leyendas de la era Sengoku. Alguien aclara que es la postura definitiva de un espadachín. Okita percibe la aterradora presencia de la postura y el dios lo reta a mostrar todo su potencial. En otro sitio, Hermes informa a Poseidón que Adama sobrevivió y preguntan si debe vivir. Poseidón responde que los dioses no confabulan, pero que si su hermano menor muere, el mayor sufrirá. Después, Adamas reclama a Poseidón por dejar que Belcebú actuara, y este lo llama Dambo, molestándolo por olvidar su nombre. Tras ver a Susano adoptar una postura imponente frente a Okita, la narración hace una pausa para explicarnos el origen de los dioses primordiales. Se trata de entidades nacidas del caos absoluto, el verdadero génesis de la existencia y antiguos soberanos del cosmos. Sin embargo, su energía era tan devastadora que terminaron por consumirse a sí mismos. Se dice que este vacío fue lo que dio inicio a la cronología teológica en el Valhalla. De vuelta a la atención principal, Buda y Belcebú continúan confrontando a Odín. Buda insiste, ¿realmente busca revivir a una de esas deidades? Al oír esto, los cuervos de Odín se mofan, asegurando que los primordiales son solo mitos y que su señor jamás buscaría algo tan peligroso, pues su regreso sumergiría tanto el reino de los dioses como el de los hombres en una anarquía total. No obstante, Belcebú toma la palabra. Confiesa que él también los creía una fábula, hasta que, mientras investigaba el origen de Satanás en la biblioteca del inframundo, dio con el libro de Gnir. Este tomo prohibido no solo confirma que existieron, sino que detalla el proceso para su resurrección. Ante la incredulidad de los cuervos, Belcebú explica el pasaje clave. Para que el mundo regrese a su estado original, el árbol de la vida debe nutrirse de agua vital, mientras el propio Odín ofrece sus ojos gemelos en sacrificio. Buda y los cuervos quedan en shock. Belcebú, habiendo atado todos los cabos sueltos, presiona a Odín preguntándole si ese libro es la guía hacia su mayor deseo.
Ante el silencio del nórdico, Belcebú insiste con fuerza. En ese momento, Odín estalla en una risa desquiciada y con una mirada cargada de odio se autoproclama el señor de la locura y la furia, ordenándoles desaparecer mientras desenvaina su arma para eliminarlos. Pero antes del impacto, unos relámpagos inmovilizan a Odín. Es Thor, quien aparece en el pasillo totalmente recuperado de sus heridas. Ignorando las órdenes de su padre de apartarse, Thor se planta frente a Buda y Belcebú, dejándolos sin palabras. El dios del trueno aclara que no está ahí para proteger a nadie, sino para defender el honor de la arena. Para él, cada combatiente del Ragnarok ha entregado su alma, y no permitirá que nadie ensucie ese sacrificio interfiriendo fuera del combate. Buda, sorprendido por la ética de Thor, admite que no conocía ese lado noble de su corazón. Ante la firmeza de su hijo, Odín decide retirarse y posponer sus planes hasta que el torneo termine. Sin embargo, Belcebú no está dispuesto a dejarlo ir y amenaza con sacarle la verdad por la fuerza. Es entonces cuando aparecen Kintoki y Adamantino. Este último frena a Belcebú, recordándole que debe mantener la dignidad que tanto le exigía a Hades y exigiéndole que detenga sus conspiraciones de una vez. Finalmente, el grupo se dispersa. Mientras los dioses nórdicos se alejan, Buda bromea con un inquieto Kintoki, cerrando la escena con un duelo de miradas cargado de hostilidad entre Odín y el guerrero humano. Justo al alejarse de aquel sitio, Kintoki cuestiona a Buda sobre la inquietante apariencia de ese anciano, cuya mirada lucía completamente vacía y cargada de resentimiento. Buda le revela que se trataba de Odín, quien seguramente mostraba ese semblante tras haber ido a husmear en las profundidades del Tártaro. Es en ese momento cuando Kintoki aprovecha para entregar su reporte sobre lo que descubrió en dicho lugar. Sus noticias no son alentadoras, pues el Tártaro se encuentra custodiado por hordas de demonios, lo que vuelve imposible el ingreso o cualquier intento de comunicación con la deidad que permanece cautiva. Ante este panorama, lejos de preocuparse, Buda confiesa que su curiosidad por descubrir la verdad no hace más que aumentar. Mientras ambos se retiran, Belcebú interrumpe para preguntarle a Buda si no siente un profundo odio hacia él, recordándole que fue él mismo quien corrompió a Serofuku. Ante esta provocación, Adamantino aparece e intenta intervenir, pero Belcebú prosigue, sugiriendo que la rabia de Buda debería estar impulsándolo a querer despedazarlo ahora mismo. Y parecía que no se equivocaba, ya que Buda se da la vuelta y se planta frente a él con una seriedad abrumadora. Con una determinación gélida en sus ojos, se prepara para lanzar una ofensiva, mientras Belcebú se limita a esperar el impacto con resignación. Sin embargo, en lugar de un ataque mortal, Buda simplemente le da un ligero golpe en la frente. Tras recobrar su actitud relajada, Buda le explica que la lección que recibió de Serofuku es que el odio es un sentimiento inevitable, pero que dejarse dominar por él sería una traición a la promesa que ambos hicieron de caminar juntos hacia la luz. Por tal motivo, ha decidido no guardar rencor. Ante este gesto, Belcebú se marcha comentando lo irritante que resulta Buda, aunque añade que si algún día desea matarlo, no dude en intentarlo, pues sabe bien que el iluminado tendría la capacidad de lograrlo. Mientras tanto, la acción se traslada a la arena del Valhalla. El recinto está sumido en un silencio expectante, con todos los presentes observando el choque frenético entre Okita y Susanoo. Tras varios intercambios de acero, ambos guerreros toman distancia, pero Okita utiliza ese espacio para impulsarse con una potencia todavía mayor. Susanoo se verá obligado a retroceder ante la fuerza del humano, quien descarga una serie de golpes devastadores. A pesar de fallar inicialmente, Okita insiste, pero esta vez el dios responde con una técnica brutal que logra repeler el embate. La multitud estalla en vítores ante semejante despliegue de habilidad. Incluso los dioses admiten que la destreza de ambos es fuera de serie. Es así como Heimdall anuncia formalmente este duelo a muerte entre el dios de la espada y el niño demonio. Desde el palco de Zeus, Hermes comenta que Ares ha perdido la compostura ante el asombro, ya que el combate no permite ni un segundo de distracción. Por su parte, Anubis, quien observa con atención, lamenta haber cedido su lugar en la lista, pues reconoce que ese humano es extraordinario y emana un denso aroma a muerte. En las gradas, los expertos humanos señalan que Susanoo no es solo un maestro, sino un auténtico otaku de la espada,
alguien que ha estudiado y perfeccionado todos los estilos y técnicas creados por la humanidad a través de la historia, alcanzando el grado máximo en cada uno de ellos. De vuelta en el combate, Susanoo elogia el majestuoso dominio de Okita, a lo que el joven responde que se está divirtiendo como nunca. Sus compañeros se sorprenden ante tal declaración, conscientes de que cualquier descuido le habría costado la vida. Acto seguido, Okita adopta una postura sin forma, lo que genera confusión entre los espectadores, quienes se preguntan si planea rendirse. No obstante, Kojiro Sasaki aclara que, aunque recuerda a ciertos estilos conocidos, es una postura única nacida de la experiencia directa de Okita en enfrentamientos reales a muerte. Al ver esto, el dios de la espada siente cómo su sangre comienza a hervir de emoción, sentimiento que Okita comparte mientras se lanza nuevamente al ataque. El humano se aproxima con una agilidad inusual y al estar frente al dios, realiza un movimiento tan veloz que la sorpresa queda grabada en el rostro de la deidad. Susanoo apenas logra reaccionar, admitiendo que no pudo ver el inicio del movimiento y que ahora se ve forzado a defenderse de una ráfaga incesante de cortes. Kojiro señala que hay algo en lo que Okita supera por completo al dios, las veces que ha mirado de cerca a la muerte. Finalmente, Okita logra conectar un golpe certero, clavando su espada en el brazo de su rival y realizando un corte transversal impresionante al retirarla. Mientras esto sucede, vemos que los miembros del Shinsengumi ya están reunidos, confiando plenamente en que Okita defenderá el honor de los samuráis aniquilando a su oponente. Al preguntar por Toshi-san, o Hijikata, mencionan que no quiso asistir por orgullo al no ser el representante, pero en realidad se nos muestra que observa la pelea desde la distancia, deseando fervientemente la victoria de su compañero. Tras encajar el devastador impacto de Okita, Susanoo intenta desesperadamente ganar distancia, pero la gravedad de la herida lo traiciona y termina cayendo de rodillas ante su rival. Con una calma imperturbable, Okita limpia el rastro de sangre de su hoja y esboza una sonrisa de auténtica satisfacción por la intensidad del duelo. En las gradas, la euforia estalla entre sus compañeros. Uno de ellos proclama con orgullo que la técnica de Okita es sin duda la máxima joya del Shinsengumi. Entre los espectadores se analiza que su estilo domina esa intención asesina sin matar, un estado mental que solo alcanzan aquellos guerreros que han caminado constantemente sobre el filo entre la vida y la muerte. Kojiro Sasaki, presente en el lugar, asiente con respeto, señalando que para Okita el campo de batalla no es un evento extraordinario, sino su hábitat natural, lo que convierte su maestría en una hazaña sin igual. Mientras tanto, la hermana de Brunhild se maravilla al ver cómo un mortal le da una lección al dios de la espada en su propio terreno. Sin embargo, Brunhild le advierte que es demasiado pronto para celebrar. Ella sabe que, aunque Okita es un prodigio, Susanoo es el dios que mejor comprende la grandeza del espíritu humano. En la arena, mientras el dios se esfuerza por reincorporarse, Heimdall lanza una pregunta al aire. ¿Por qué se le llama a Susanoo el padre del arte de la espada? ¿Es por su título o por la leyenda de su arma, la Ame no Murakumo? La respuesta es un no rotundo. Al tiempo que el dios logra ponerse de pie, se aclara que él es el origen de la espada como objeto, pero no del arte de usarla. Esto nos traslada al antiguo Japón, donde se nos revela que Susanoo nació siendo un ser perfecto, el dios noble de más alto rango que derrotaba al mal con una facilidad pasmosa, manteniendo siempre un espíritu sereno a pesar de los elogios. La historia cuenta que Izanagi dividió el cosmos entre sus hijos. Amaterasu recibió el cielo, Tsukuyomi el mar y Susanoo la tierra. Cumpliendo su deber, el dios descendió a Izumo, donde pasó eras exterminando monstruos y protegiendo a las generaciones humanas, usando su espada simplemente como una herramienta de ejecución. No obstante, su perspectiva cambió radicalmente el día que presenció a un joven humano enfrentándose a un gigante para salvar a su pequeña hermana. Aunque la diferencia de poder era abismal, el chico no se acobardó. Susanoo, que planeaba intervenir, se quedó atónito al ver cómo el joven bloqueaba,
desequilibraba y finalmente noqueaba al gigante con un golpe preciso, utilizando la técnica para superar la fuerza bruta. Intrigado por aquel movimiento que desafiaba la lógica divina, Susano se acercó a preguntar. El joven le explicó que al ser pequeños y débiles, los humanos habían desarrollado un arte para poder luchar contra lo imposible. Lo más sorprendente fue que el chico reveló que todos en su aldea entrenaban inspirados por el mural de un dios antiguo, el propio Susano. Aquellos humanos querían imitar la leyenda de aquel dios que, con una sola espada, era capaz de vencer a cualquier monstruo, convirtiendo la figura de Susano en la chispa que dio origen al camino del guerrero. Ante tal revelación, la deidad es incapaz de reprimir sus lágrimas al comprender que aquellas palabras se referían a su propia esencia. En ese instante, Susano se sumerge en una profunda reflexión, cuestionándose qué ha significado la espada para los de la alta esfera. Concluye que para los dioses, el arma no era más que un instrumento de fuerza bruta destinado a aniquilar al rival. Sin embargo, los humanos, conscientes de su propia fragilidad, desarrollaron técnicas sofisticadas para equiparar la balanza frente a los poderosos. Al asimilar esta verdad, Susano se desploma envuelto en una profunda vergüenza, preguntándose qué distancia su acero del de aquel joven. En medio de su crisis, comprende que la grandeza no reside en el objeto, sino en la maestría de su ejecución, el verdadero arte de la espada. Movido por este respeto, el dios se postra ante el muchacho, reconociendo la maravilla de la naturaleza humana y suplicándole que le transmita sus conocimientos. Se convirtió así en la primera divinidad en la historia en arrodillarse ante un mortal para pedir instrucción. Poco después, en el palacio de Amaterasu, la diosa cuestiona su juicio, preguntándole por qué el máximo exponente de la espada buscaría aprender de seres inferiores. Incluso Tsukuyomi interviene, advirtiéndole que tal acto mancilla su linaje como uno de los 3 dioses nobles. No obstante, Susanoo, plenamente consciente de las consecuencias, decide renunciar a su estatus divino con tal de perseguir su obsesión. Para él, los títulos y la adoración fueron regalos heredados, pero el arte humano es algo vivo, perfeccionado a través de los siglos por quienes entregaron su vida al acero. Ante tal determinación, Amaterasu le permite marchar, pero con una sentencia severa: el destierro eterno del Takamagara. Se le prohíbe el contacto directo con la humanidad o mostrar su verdadera forma, permitiéndole solo observar desde las sombras. Susanoo acepta con gratitud y comienza un viaje milenario bajo la apariencia de un ave, presenciando cómo el camino de la espada evolucionaba en cada rincón del mundo mientras él absorbía cada lección. De vuelta a la arena actual, un Susanoo herido le confiesa a Okita que su época predilecta fue el ocaso de la era Edo en Kioto, donde sintió que el arte de la espada alcanzó su clímax. Okita, conmovido, reconoce la auténtica pasión del dios. A pesar de su estado, Susanoo agradece el enfrentamiento y promete que ahora será él quien logre encender esa misma chispa en su oponente. Con fuerzas renovadas, se lanza una vez más al ataque. En el momento en que Susanoo adopta su imponente posición de combate, se nos advierte sobre la precisión quirúrgica de su filo. La postura que el dios de la espada elige, sosteniendo esa mística arma divina, resulta sumamente inusual. Al presenciarlo, Heimdall se cuestiona qué tipo de guardia es esa, pues el dios encara al niño demonio con un estilo desconcertante. Por su parte, Susanoo le pregunta a Okita si no le parece magnífica, revelando que es su técnica predilecta. El humano, por su parte, no puede evitar sentirse intimidado por la perfección que emana de esa hoja. Desde las gradas, los espectadores comentan que es una postura asombrosa y que les resulta familiar. Algunos aseguran que evoca el mito de Takehaya Susanoo no Mikoto. Kojiro se pregunta si el dios planea liquidarlo de un solo tajo en cuanto lo tenga en la mira. Alguien a su lado menciona que jamás ha visto algo similar en ninguna escuela conocida, mientras otro añade que la esencia de ese arte recuerda al iai. Al profundizar, explica que es una técnica donde, manteniéndote estático, adaptas tus movimientos a los del rival para asestar el golpe. Un estilo basado en la recepción, aunque claramente distinto al iai tradicional.
Mientras todos observan la extraña postura en la arena, Tsukuyomi no Mikoto expresa su asco, calificando de vulgar que un dios use una técnica creada en sintonía con los humanos. Sin embargo, Amaterasu lo interrumpe diciendo que es un espectáculo digno de ver y que el ataque secreto de Susanoo parece letal. Tras ellos, Izanagi, el creador, sugiere simplemente observar de qué es capaz el pequeño guerrero. De vuelta al combate, Susanoo mantiene su guardia. Okita reconoce que es una posición fascinante y sabe que un acercamiento erróneo significaría ser partido a la mitad, pero confía en su agilidad para esquivar. Susanoo lo desafía a intentarlo, y de inmediato Okita se lanza al ataque con una velocidad explosiva. El presentador se pregunta si el humano chocará de frente contra esa técnica desconocida. Al aproximarse, Okita percibe una especie de zona de peligro alrededor del dios. Comienza a entrar y salir de ese radio de alcance frenéticamente, intentando confundirlo. Susanoo responde lanzando ráfagas de golpes, usando su otra mano para obstruir la visión de Okita. El humano admite para sí que la sola presencia de esa mano apuntándole hace que atacar parezca imposible. Susanoo le confiesa que esperaba que buscara una abertura, pero le advierte que contra esta técnica cualquier predicción es inútil. Preparando un impacto devastador, le pregunta si está listo. Okita intenta retroceder para salir de rango, pero el dios completa el movimiento liberando un tajo colosal. En unas viñetas épicas, Okita recibe el impacto, logrando bloquearlo apenas con su espada. Tras el estruendo, Susanoo nombra su técnica, el giro demoníaco celestial. De pronto, los edificios detrás de Okita empiezan a agrietarse y se desploman por completo. Entre la polvareda, el humano reaparece visiblemente conmocionado. Heimdall, atónito, grita que el dios de la espada ha rebanado la ciudad de Kioto. El público estalla en vítores ante la demostración de poder. Finalmente, Kojiro aclara que no es magia. Susanoo movió su espada con tal fuerza y velocidad que despedazó el aire, creando una hoja de vacío que extendió el alcance de su filo de manera devastadora. El ataque superó todo alcance previsto, dejando a Kioto y Aoi en ruinas. Ante tal devastación, la joven pregunta si ese es el poder de alguien que domina la espada. Sin embargo, Kojiro aclara que no es así. Explica que solo un ser como Susanoo es capaz de tal proeza, pues a un mortal le tomaría más de 1 milenio de entrenamiento alcanzar ese nivel. Según él, no basta con practicar, debes amar al acero y que éste te corresponda para lograr tal técnica. Mientras tanto, en la arena, Susanoo interroga a Okita sobre cómo logró reaccionar instantáneamente a su ofensiva. Nota que el guerrero se lanzó hacia un lado para evitar la ráfaga de viento, confirmando que en efecto está frente al espadachín más letal del final del periodo Edo. De no haber esquivado ese golpe, Okita habría terminado partido en dos. Por su parte, el humano reflexiona en silencio, sabe que 1 segundo de retraso habría sido su fin. Al verlo tan absorto, el dios le pregunta si el niño demonio siente temor. Okita, con calma, responde que el latido acelerado de su corazón le resulta relajante. Confiesa que está agradecido por este duelo a muerte, ya que la intensidad del combate lo apasiona como nada más. En ese instante, la locura y el frenesí regresan a sus pupilas. El público nota que su mirada arde con más fuerza que nunca. Ahora luce como un auténtico demonio. Susanoo, sorprendido por esta faceta oculta, siente cómo su propia emoción hierve al haber despertado la verdadera naturaleza de su oponente. Mientras la demencia desborda los ojos de Okita, este le ordena fríamente que desaparezca de una vez por todas. Al despertar la furia de Okita, su semblante se transforma radicalmente. Los presentes afirman que ahora emana la esencia de una verdadera bestia. De pronto, se eleva unos metros y al aterrizar, sentencia que finalmente está listo para la ofensiva. Desde la cabina, el cronista nota que el niño demonio adopta una postura inusual, cuestionándose cómo enfrentará el ataque definitivo del dios de la espada. Sin dudarlo, Okita arremete contra Susanoo a máxima velocidad. El dios se prepara para el impacto, mientras que en las gradas, Ares califica el movimiento de estúpido, asegurando que terminará cortado en 1000 pedazos.
En la arena, Susanoo lanza un tajo devastador. Okita reacciona retrocediendo al instante, pero la onda de choque lo persigue tenazmente. El humano intenta bloquearla con su acero y aunque parece que será doblegado, logra desviar la energía en el último segundo. Aprovechando el impulso, Okita reaparece frente al dios en un parpadeo, iniciando un feroz intercambio de estocadas. El narrador destaca cómo el humano evitó una muerte segura para contraatacar en milésimas de segundo buscando el pecho de su rival. Las espadas chocan con una intensidad asombrosa. Susanoo admite que es una audacia lanzarse de frente contra su hoja, a lo que Okita responde que mejorará en el siguiente intento, usando toda su potencia para empujar a la deidad, quien queda genuinamente sorprendido. Mientras retrocede, el dios nota que la fuerza y agilidad de Okita han crecido exponencialmente. Sin embargo, con un violento giro de su espada, logra mandar a volar al humano. Antes de que Okita recupere el equilibrio, Susanoo ya está frente a él conectando un golpe brutal. Ares se pregunta cómo es que el humano resiste tales impactos, a lo que Hermes explica la táctica. Okita juega con las distancias. Al alejarse justo a tiempo, reduce la potencia de la hoja de Susanoo, calculando el rango exacto para desviar el golpe y contraatacar. Su estrategia actual es el combate cercano para no permitir que el dios cargue su técnica más letal. En el fragor de la batalla, Okita evade los tajos con destreza y comienza a orbitar alrededor de Susanoo a una velocidad vertiginosa, obligándolo a lanzar ataques desesperados. El público humano comenta que este no es el Okita que recordaban. Explican que en vida la enfermedad limitó su potencial y que ni siquiera en su estado de niño demonio mostró su verdadera cara. Lo que vemos ahora es a Okita Soji en su máximo esplendor. Con una sonrisa de maníaco, Okita se lanza nuevamente. Esta vez logra perforar la defensa del dios con una estocada magistral. No obstante, al girar, Susanoo ya tiene su mano en alto para bloquearle la visión. En un movimiento silencioso, la mano del dios captura al demonio y lanza un golpe demoledor. Okita reconoce que la velocidad es absurda y que no podrá escapar, así que decide atacar también. El choque de fuerzas lo manda a volar de nuevo, pero logra mantenerse en pie. Susanoo, emocionado por ver a alguien reaccionar a lo imposible, adopta una nueva postura y sentencia que el próximo movimiento decidirá el final de este épico encuentro. Observamos a la valquiria de Jack aterrada ante el despliegue de poder. Grita que la situación es sumamente peligrosa y se cuestiona la naturaleza de esa técnica, pues no hubo distancia ni apertura previa. Ella le pregunta a Jack qué estrategia usaría él contra un ataque de tal magnitud. Jack, tras dar un sorbo a su té, explica con calma. Si te alejas, Susanoo acumula energía para un golpe capaz de borrar una ciudad. Pero si te acercas, responde con un corte preciso y sin aviso. Concluye que esa combinación es casi imbatible, a menos que se destruya el núcleo del ataque. Ante la duda de la valquiria sobre qué es el núcleo, Jack señala la mano izquierda. Explica que cuando Susanoo apunta con ella, emana una certeza absoluta de victoria. Esa mano es el eje que controla la fuerza descomunal. Por ello, Jack confiesa que él intentaría desestabilizar esa mano izquierda para romper la técnica. De vuelta a la arena, la valquiria pregunta si Jack usaría cualquier método para romper esa defensa. Mientras los guerreros se distancian, la tensión aumenta. El próximo movimiento definirá el destino de la ronda. Susanoo, conmovido, murmura que desearía que este momento de dicha fuera eterno. Ambos se preparan con miradas feroces. Okita, el demonio de la espada, ataca primero moviéndose a una velocidad cegadora para confundir al dios. En las gradas, los dioses deducen que busca desviar la mano izquierda de Susanoo para crear un hueco. Zeus, sin embargo, lo tilda de imprudente, pues ese tiempo de preparación le permite a Susanoo cargar un ataque letal e inesquivable. Susanoo fija su objetivo y lanza un tajo veloz. Okita frena en seco y realiza un salto asombroso, esquivando el filo y la onda de choque.
El narrador advierte que Okita se ha lanzado al aire, un lugar sin escapatoria. Susano sentencia: es tu fin, y lanza un golpe ascendente mientras Okita cae hacia él. Todos creen que el humano está perdido, pero Okita mantiene una sonrisa burlona. Justo antes del impacto, lanza su espada y la clava directamente en el pie de Susano. El dios pierde el equilibrio y Okita logra evitar el golpe mortal por milímetros. Tras aterrizar, recupera su arma de un tirón, cercenando los dedos del pie del dios. Parece que la trampa aérea de Okita ha funcionado al ver a Susano tambalearse. El dios logra estabilizarse clavando su propia espada en el suelo, pero Okita ya está encima para el golpe final. Se siente la victoria humana, pero Susano le recuerda: el espacio aéreo es una zona de muerte. La sonrisa de Okita se borra cuando Susano levanta su pie herido para contraatacar desde una postura imposible. El narrador explica que la esencia del Iai es responder al enemigo desde cualquier posición. Una explosión masiva de poder sacude el coliseo tras el choque de las hojas. Okita sale disparado, gravemente herido y aparentemente derrotado. Susano, completando el movimiento de su espada, lamenta el final, pero reclama su victoria. Tras el impacto letal de Susano sobre Okita, se nos revela que, ante la proximidad del fin, los recuerdos del espadachín afloraron de golpe. En ese segundo, lamenta no haber honrado aún el juramento hecho al señor Kondo. La escena se traslada al pasado, mostrándonos a un Okita infantil siguiendo los pasos de un hombre. El pequeño se disculpa con Kondo por haber arruinado nuevamente el entrenamiento en el dojo. Explica que al transformarse en ese niño demonio, pierde el juicio y al despertar, sus rivales ya están heridos de gravedad. Sabe que su naturaleza es un problema constante, pero el hombre, con calma, posa su mano sobre él. Le asegura que no debe angustiarse, pues él aceptó todo eso el día que lo tomó bajo su protección, regalándole una sonrisa cálida a un niño que apenas contiene el llanto. Okita confiesa que, aunque sabe que está mal, no puede dominarse por mucho que lo intente. Se siente como una bestia sedienta de sangre y duda poder alcanzar alguna vez la nobleza samurái de Kondo. Ante esto, el maestro le pregunta qué entiende por el Bushido. Okita responde que debe ser la capacidad de aniquilar al oponente, a lo que Kondo replica que, si bien no yerra del todo, hay algo más. Antes de que termine, el niño vuelve a disculparse avergonzado. Entonces Kondo se pone a su altura y le pide que grabe esto en su alma. Un samurái auténtico es aquel que entrega su existencia a sus ideales y parte de este mundo con una sonrisa. Acto seguido, carga al pequeño en sus hombros, asegurándole que no debe preocuparse ahora, pues tarde o temprano comprenderá esas palabras. El pequeño insiste: ¿podrá alguien como él dejar de ser un monstruo y convertirse en un samurái? Kondo le pregunta si realmente duda de su potencial y le dice que en momentos de incertidumbre solo debe repetirse a sí mismo que llegará a hacerlo. Okita acepta el trato y sellan la promesa chocando los puños mientras avanzan. De vuelta al presente, Heimdall proclama que el vencedor de este duelo extremo de esgrima es Susano no Mikoto. Frente al dios, vemos a un Okita desplomado y agonizante, aparentemente vencido. Susano también cae debido a las profundas heridas en sus pies, riendo y admitiendo que el combate fue fascinante. Mientras los dioses celebran eufóricos la supuesta victoria, Kondo observa desde las gradas y grita el nombre de Okita con desesperación. Sin embargo, el ambiente en la arena cambia drásticamente. Susano se queda atónito al ver que Okita vuelve a empuñar su katana. El joven le susurra a Kondo que su promesa sigue pendiente y, desafiando a la lógica, comienza a incorporarse pese a sus fatales lesiones. Heimdall narra con asombro que aún estando a las puertas de la muerte, el guerrero se niega a caer. Okita se pone en pie firmemente, declarando que no desaparecerá hasta haber entregado hasta el último aliento. No obstante, el relato nos lleva a otro recuerdo de su juventud. Vemos a Okita entrenando con furia, frustrado por su deseo de serle útil a su mentor. Se nos narra cómo, con el tiempo, se convirtió en el capitán de la primera división del Shinsengumi, siendo aclamado como el mejor espadachín del final de la era Edo.
Pero en el cuarto año de la era Keijo, con la guerra Boshin estallando y sus compañeros en pleno conflicto, justo cuando el Shinsengumi más lo requería, Okita fue derribado por una enemiga implacable, la tuberculosis. Se cuenta que tras el incidente de Ikedaya en 1864, Okita quedó postrado por su enfermedad, alejándose de las batallas. Dicen que un jardinero lo cuidó en su hogar y que expiró en la calma de un tatami. Sin embargo, se nos revela que eso es mentira. En realidad, Okita nunca dejó de creer que volvería a luchar junto a sus camaradas. Por ello, día tras día, entrenaba con su espada sin descanso. El problema era su estado. Vemos su frustración al sentir que el acero pesa más con cada intento, terminando en un grito de impotencia. De pronto, un violento ataque de tos lo derriba. En ese estado crítico, tiene una visión. Frente a él surge una esencia demoníaca que afirma haber esperado mucho tiempo para verlo. Okita sonríe y lo llama Señor Onigo. Este ser es su propio reflejo, pero con una expresión maníaca. Se nos explica que el Onigo es el instinto de lucha más letal que habita en Okita desde su nacimiento. A cambio de una fuerza sobrehumana, este demonio ha consumido su vitalidad hasta dejarlo al borde de la muerte. El Onigo se burla de su aspecto demacrado y lamenta que su oportunidad de salir no llegara antes de que enfermara. Ante la pregunta de Okita sobre si va a morir y ante el silencio del demonio, el guerrero recuerda la promesa que le hizo al señor Kondo. Pero el Onigo es tajante, es imposible cumplirla. Su cuerpo está destrozado y ya no podrá pelear al lado de nadie. Destrozado, Okita llora en el suelo, clamando que aún no lo ha dado todo, mientras estira su mano al cielo, repitiendo que no quiere morir todavía. De regreso a la arena del Ragnarok, Okita se pone en pie ante la mirada atónita de Susanoo y Heimdall. Pese a su estado, asegura que aún puede combatir, desatando el apoyo total del público humano. Es ahí donde notan que sus ojos han cambiado a un azul intenso. Okita declara que este cuerpo es distinto al de su pasado y que ahora sí podrá darlo todo. Mirando al Onigo, le pide que libere todo su poder. El demonio le advierte que incluso si vence, morirá en el intento. La respuesta de Okita es simple. Eso es lo que significa ser un samurái. Listo para la acción, se quita el Aori y adopta su postura de combate. El Onigo aparece a su lado, aceptando que morirán juntos. La determinación por aniquilar al dios se refleja en su mirada. Ambos liberan una energía tan abrumadora que amedrenta al mismísimo Susanoo. El público nota que esto va más allá del niño demonio habitual. Sus ojos arden con una intensidad nunca vista. Otros se preguntan qué es esa presión infinita que emana de su espada, dudando si ese es realmente Okita. Kondo, conmovido, afirma que aquel joven siempre estuvo destinado a ser el símbolo de la honestidad y que finalmente se ha convertido en un verdadero samurái. Con una ilustración espectacular, vemos al líder del primer escuadrón del Shinsengumi avanzar contra Susanoo no Mikoto. Al ver tal resolución, Susanoo se queda sin palabras y comienza a llorar de emoción. Siente que todo su camino, desde que bajó del Takamagahara y sus días de soledad entrenando, ha valido la pena. Está convencido de que su vida entera fue un preludio para este enfrentamiento, y entre lágrimas le agradece a Okita mientras se prepara para el choque final. Tras los preparativos finales de Okita y Susanoo para el cierre del combate, los espectadores quedan atónitos ante la belleza de Okita. Emite un fulgor azul tan intenso que parece que su propia existencia está ardiendo. Mientras se alista, Okita agradece en voz baja a quien lo ha seguido en sus caprichos, y es su propia espada la que le responde, afirmando que sus deseos son también los de ella. En ese instante, la valquiria de Okita se manifiesta tras él, pidiéndole que no se contenga y que libere su acero con total libertad. Ella, como guardiana de las almas de los guerreros, promete extraer su máximo potencial, revelándose con orgullo como la sexta hermana valquiria. Desde las gradas, la hermana menor de Brunhilde expresa su angustia, pues presiente algo terrible. Brunhilde lo confirma. Sin importar el resultado, este será el último duelo de ambos como espadachines. Explica que Okita se ha fusionado totalmente con el Onigo, albergando una energía devastadora que debería haber desintegrado su cuerpo hace tiempo.
Ante la duda de por qué sigue en pie, Brunhilde aclara que es gracias al poder de la valquiria. La técnica está drenando cada segundo de su pasado, presente y futuro, incluso los años que perdió por su enfermedad, para forjar un cuerpo de espadachín perfecto. Okita lo está apostando todo en este único momento. En la arena, Okita anuncia el inicio de su ofensiva. Con una velocidad que desafía la percepción, se lanza contra Susanoo usando su estocada de garra demoníaca. Aunque el dios logra bloquear el impacto e intenta contraatacar, Okita es más veloz y desaparece de su vista. Susanoo intenta repeler un ataque por la espalda, pero descubre que es solo una ilusión. Okita ya está frente a él con una mirada letal, conectando un dragón diagonal. A pesar de la defensa de Susanoo, el humano se desplaza instantáneamente a su punto ciego para ejecutar su cola de dragón. Susanoo, abrumado, no comprende la naturaleza de esta ráfaga. No es solo rapidez, es una cadena infinita donde cada bloqueo o esquive es seguido inmediatamente por otra técnica mortal, anulando cualquier posibilidad de reacción. Mientras Okita danza alrededor del dios rompiendo sus defensas, Heimdall no logra narrar los hechos por la velocidad, y un Zeus eufórico cambia de forma gritando que esos movimientos han superado cualquier límite humano. Incluso los maestros de Okita están desconcertados. Explican que cada golpe es, por sí solo, una técnica definitiva del estilo Tenen Rishin Ryu, y que encadenarlas de esa forma es físicamente imposible para un ser humano. Mientras se preguntan cómo Okita alcanzó ese nivel, la narrativa se enfoca en un pequeño niño entre el público, Ichimatsu. Con lágrimas en los ojos y una emoción profunda, es el único que comprende el sacrificio de su héroe, y le grita con todas sus fuerzas que no se rinda. Se cuenta que en sus años finales, pese a que la enfermedad le impedía sostener la espada, Okita jamás se rindió. Pasaba sus días escribiendo sin parar, y aunque el joven Ichimatsu le suplicaba que descansara, él solo pedía más tinta para continuar. Así fue como plasmó técnicas diseñadas para vencer a múltiples enemigos en combate. Perfeccionando las 80 posturas del Tenen Rishin Ryu, dio vida a un estilo de ataques sucesivos totalmente innovador. No obstante, se dice que aquello creado desde el lecho de muerte era fruto de la pura imaginación, algo que desafiaba las capacidades humanas. Precisamente por eso, su esgrima rompió toda lógica, elevándose hacia lo más alto bajo el nombre de El vuelo del Milano Negro hacia el cielo en Piraitén. Ante la duda del público sobre qué significa Empiraitén, Kondo explica que representa la libertad absoluta de todas las cosas siguiendo su propia naturaleza. Era el principio fundamental establecido por su padre y esencia del estilo Tenen Rishin. Okita ha alcanzado un estado que nadie más ha logrado tocar. La batalla sigue, y Okita abruma a Susanoo con una ráfaga incesante de golpes. El dios admite que no tiene respiro, sintiéndose desgastado como por una avalancha. Sin embargo, con una sonrisa de gozo, Susanoo reconoce la maestría de Okita y lanza un impacto masivo que parece alcanzar al humano. Pero la alegría se desvanece al ver que Okita esquivó el golpe nuevamente. Envuelto en su aura azul, el guerrero agradece al dios por haberlo guiado hasta la cima. Acto seguido, lanza un ataque cuya velocidad supera incluso la de una deidad. Pese a la rapidez, Susanoo desvía la primera estocada y parece hacer lo mismo con la segunda cuando Okita pasa velozmente a su lado. No obstante, el humano logra posicionarse tras el dios, rompiendo la barrera entre lo mortal y lo divino. Sin vacilar, lanza su triple estocada demoníaca. Susanoo bloquea en el último segundo, pero el impacto es tan brutal que lo hace retroceder. Bajo la presión constante de Okita, la espada de Susanoo comienza a agrietarse hasta que ambos cruzan sus caminos a toda velocidad. Al terminar el intercambio, Okita intenta recuperar el aire. Se revela que su hoja demoníaca logró atravesar el arma divina, dejando a Susanoo gravemente herido. Los hermanos del dios, impactados, no pueden creer lo que ven. Mientras la arena celebra la inminente victoria de Okita, alguien nota algo extraño. Susanoo, observando sus manos con dramatismo, afirma que esta es una verdadera batalla de espadachines, y lleno de júbilo, alza sus armas al cielo, agradecido de haber llegado a este punto. Muchos piensan que es una señal de rendición, pero otros sienten que es más bien una oración cargada de poder.
El dios de la espada junta sus puños en alto y con suavidad simula empuñar la espada divina que creía perdida. Como si fuera un juego, desciende una hoja invisible sobre su oponente. Okita recibe un impacto directo, un milagro nacido de quien nunca dejó de amar la espada. Incapaz de moverse, siente cómo su brazo y pierna izquierda son cortados desde adentro, mientras sus huesos se separan al caer al suelo. Mientras Okita trata de levantarse, Susanoo declara haber alcanzado la cumbre de su técnica, la Musō, la espada vacía o sin armamento. Tras el cambio de estrategia de Susanoo frente a Okita, se nos revela la existencia de aquellos que perecieron sin alcanzar la cúspide del arte marcial. Se nos presentan tres figuras: un artista marcial, un espadachín y un arquero, junto a un concepto místico: el tiro supremo que no requiere flechas, el puño supremo que no necesita impactar y la espada suprema que corta sin acero. Se cuenta que hubo maestros que tocaron este estado. Vemos a un anciano blandiendo una hoja invisible contra una roca inmensa hasta que, de forma increíble, logra partirla en dos. Sin embargo, el precio de tal proeza fue la muerte instantánea, haciendo que su logro se desvaneciera como el rocío. Al trascender lo humano, esta capacidad fue bautizada como el dominio de los dioses. De vuelta a la arena, Heimdall anuncia que el Musen del dios de la espada ha destrozado el flanco izquierdo de Okita Souji. Mientras Susanoo observa a un Okita aparentemente vencido, se pregunta si eso fue realmente el Musen. En ese instante, una punzada atraviesa el pecho del dios y su cuerpo empieza a agrietarse. Él intenta restarle importancia llamándolo un simple dolor. Por su parte, Okita se levanta admitiendo que estuvo a punto de rendirse al creer que había alcanzado su límite, solo para ser superado nuevamente por Susanoo. No obstante, con una sonrisa, confiesa que la batalla es demasiado divertida, sentimiento que el dios comparte. Susanoo admite que desearía continuar, pero sabe que si sigue usando el Musen, su vida se desmoronará. Decidido, levanta sus brazos para un impacto final, obligando a Okita a ponerse en guardia. En las gradas, Ares cuestiona la técnica, pues Susanoo solo movió un brazo y Okita resultó herido. Hermes confiesa desconocer la teoría, pero deduce que, como dijo Heimdall, debió ser una espada invisible que destruyó el interior de Okita. Zeus, asombrado, añade que esto desafía la razón. Es el resultado de milenios de práctica, el reino de un dios supremo. El maestro de Okita, conmovido, insta a los demás a observar, pues su pupilo está logrando el deseo que le fue esquivo en vida. Con respeto mutuo, ambos guerreros se preparan para el choque definitivo bajo la mirada nerviosa del Coliseo. Susanoo concentra su energía en la postura más letal del dios de la espada, mientras Okita se inclina intentando mitigar el aura del impacto. Finalmente, Susanoo descarga su ataque. Okita lo recibe de lleno en el pecho, quedando en estado crítico. Ambos comienzan a desplomarse, exhaustos. Mientras cae, Okita reconoce la fuerza de los dioses y acepta su desaparición tras haberlo dado todo. Pero el grito de Kondo desde las gradas lo hace reaccionar. En el último segundo antes de tocar el suelo, Okita se impulsa al grito de que aún no puede volar y corre hacia Susanoo con su espada en mano para el ataque final del espadachín Okita Souji. Por su parte, Susanoo cree que Okita todavía tiene fuerza para luchar. Sin embargo, en ese preciso momento, el espadachín pierde el impulso y tropieza ante el dios. Susanoo sentencia que Okita ya no podrá alcanzarlo, y mientras prepara un último ataque con su espada imaginaria, declara el final del combate. No obstante, sacando fuerzas de flaqueza, Okita logra recuperar el equilibrio y se abalanza hacia el dios con su arma al frente. Antes de que el golpe descienda, lo impacta con su estocada de 3 fases de manera perfecta. Al recibir el triple impacto, Susanoo queda paralizado con los brazos en alto, mientras Okita cae rendido al suelo. Acto seguido, Heimdall grita emocionado que el ataque de Okita surcó todo el campo de batalla, dejando a los presentes en un estado de absoluta incredulidad.
Susano, conmovido, le dice que si él ya no puede volar, él mismo alzará sus alas. Admite que haber liberado semejante técnica en su estado físico es asombroso y que no esperaba menos del hombre que tanto admira. En ese instante, su hermana le exige desde las gradas que liquide a Okita de inmediato. Susano se dispone a dar el golpe de gracia, pero justo antes de ejecutarlo, su cuerpo se detiene completamente. Vemos que el dios está en condiciones críticas y comienza a desintegrarse en polvo lentamente. Sus hermanos bajan la mirada con tristeza, mientras él lamenta, con pesar, que ya no puede empuñar su espada. Desde el suelo, y entre lágrimas, Okita le agradece por el duelo compartido. Al desaparecer Susano, Heimdall anuncia que la 10ª ronda concluye con la victoria de la humanidad gracias a Okita Souji. El registro final indica que la contienda duró 11 minutos y 25 segundos. Así, con Okita superando al dios de la espada, Susano Mikoto, los humanos toman la delantera en el marcador global. Con esto cerramos esta épica conclusión entre estos dos grandes guerreros. Si disfrutaste el video, no olvides dar like, comentar o compartir para que nuestra comunidad crezca.